Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a otro episodio de Deploycast. Feliz año nuevo y volvimos. Después de ¿cuánto? 2 meses. Pero volvimos. Feliz año nuevo Sebastián, un placer volver a estar con vos, a volver a grabar contenido. Te hago una pregunta, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a armar un roadmap. Armar no, vamos a ver un roadmap que armamos sobre lo que teníamos que aprender frontend este 2024. Arranquemos de cero y arranquemos con cosas avanzadas también. Excelente, bueno, vamos a darle esa guía, dale. Voy a Mandémosle. compartir pantalla. Bien, arrancamos con la guía para este 2024. ¿Qué necesito saber para aprender frontend? Bueno, acá humildemente armamos lo que creemos nosotros que es necesario para aquellos que quieran arrancar de cero hasta llegar a ser un programador frontend, ¿no? Bueno, indispensable, ¿no? Vamos a arrancar por los fundamentos, la trinidad sagrada del desarrollo web, que son HTML, CSS y JavaScript. Sobre esta base se construyen todas las páginas web y es indispensable, esto no varía por más que vaya pasando el tiempo, arrancar por estos que son los fundamentos del desarrollo web, ¿no? Sí, El HTML, que es un lenguaje, voy decime. a decir algo. Muchos subestiman HTML y CSS, pero realmente es muy profundo el conocimiento que hay que tener para programarlo bien. No es hacer etiqueta nada más y a ponerle colores. Es muy profundo el conocimiento de estas tecnologías. Coincido con vos, de hecho, hoy en día, y es cada vez una tendencia, hacer páginas web con cada vez menos JavaScript, cada vez más simples. La web, digamos, de alguna manera eh, tiene una oferta muy grande de frameworks y quizás hay páginas que abusan de muchos de ellos y se terminan volviendo lentas y a veces menos es más y volver a los orígenes y saber bien cómo hacer una página web es indispensable. Bueno, seguir reglas básicas de maquetado para mejorar el SEO de una página web y que los navegadores la encuentren mejor. A veces son cuestiones claves. Sí, Y accesibilidad. no delegar tantas responsabilidades en librerías por ahí de animación y saber hacer cosas con CSS puro está buenísimo. Bueno, nada, vamos a ver un poco, ¿no? Con qué seguimos. Una vez que uno sabe los fundamentos, ¿qué nos toca? Bueno, acá estaba este gráfico un poco para representar. Este dato es de la encuesta de Stack Overflow de este año, del año pasado en realidad, de 2023, que nos muestra que JavaScript es uno de los lenguajes más utilizados por los programadores alrededor del mundo, porque la mayoría del desarrollo que se hace es desarrollo web, ¿no? Sí, Y acá tenemos algo que es muy perdona, interesante. agrego algo más de lo anterior. Si nosotros tenemos JavaScript Sí, 60% y algo. TypeScript 38%, es mucho más el porcentaje. O sea, no se suman los dos, lógicamente, porque ahí no dan el 100, pero es mucho el porcentaje de gente que usa JavaScript, básicamente, por detrás. Para todo, ¿no? Porque después puedes Sí, hacer no solo página web, puedes hacer página escritorio, aplicaciones móviles. Entonces, también siendo recontra usado. sí, y también destacar que este gráfico acá se muestra, por ejemplo, no sé, C Sharp, que se puede usar para hacer aplicaciones web, Java, que se puede hacer también usar para aplicaciones web con Spring, se puede usar PHP, se puede usar Python para hacer aplicaciones web también. Entonces hay que destacar también el uso de otros lenguajes de programación que también se pueden terminar haciendo para el desarrollo web. De hecho, hay un gráfico que no incluimos que decía que el 53% de los programadores que participaron de la encuesta trabajan en el desarrollo de aplicaciones web, con lo cual nos dice que, digamos, es la mayoría del mercado de alguna manera. Acá tenemos un gráfico que está muy bueno repasar, que habla un poco de cómo van evolucionando a lo largo del tiempo diferentes librerías del ecosistema de JavaScript, ¿no? Tenemos a Webpack allá en lo alto, una librería que se usó durante muchísimos años para el compilado, digamos, de una página web.
Eh, bueno, hay de todo acá, ¿no? Tenemos frameworks muy famosos como Angular, que se van desplazando hacia la izquierda, algunos como React, que están en la esquina inferior derecha, ¿no? Esto nos muestra los que la gente no usó, los que la gente usó, los que tienen opiniones negativas y opiniones positivas. Lo ideal es estar en el cuadrante superior de la derecha y lo peor es estar en el inferior de la izquierda, o sea, gente que no lo usó y que encima tiene opiniones negativas. Sí, pasó, ahí Bueno, pasa con nada, Córdoba, por ejemplo, que se está dejando de usar para casi todo, para hacer, Córdoba se usaba sí, para hacer aplicaciones móviles. La verdad que yo tuve muy mala experiencia con Córdoba, entonces cuando usaba Ionic, entonces nada, por algo está ahí. Después tenés, bueno, Gatsby, Ionic en sí también, que decayó mucho. Ember, la realidad es que no lo conozco, no sé si es frontend, framework frontend, estilo Angular, será Angular JS, una cosa así debería ser. sí, sí, Ember es anterior a Angular, Claro, de los primeros que diría. claro, Y claramente viene perdiendo un montón de popularidad. Bueno, este un poco nos muestra el estado actual de la industria y, digamos, un poco marca la tendencia hacia dónde va, ¿no? Pero bueno, obviamente las cosas van cambiando, hay que ver Angular cómo se comporta en el gráfico del año que viene, hay que ver React, dónde se posiciona, ¿no? Bueno, justamente, vamos a hablar un poquitito de elegir tu primer framework. Una vez que tenés los conocimientos básicos de los fundamentos de desarrollo de páginas web, para pasar a ser un desarrollador frontend tenés que elegir un framework propiamente dicho, ¿no? Que te va a permitir darle muchísima más eh, interactividad a la página web que vos estés haciendo, ¿no? Si el conocimiento básico de JavaScript, HTML y CSS te permite hacer una página web estática y no mucho más. Ya cuando queremos agregar interactividad es indispensable que conozcamos alguna de estas herramientas, ¿no? Pusimos bien grande React en el medio porque es sin duda alguna el framework más usado del mercado. Pusimos algunas herramientas que son indispensables conocer como NPM y Yarn para el manejo de paquetes, poder inicializar un proyecto, instalar librerías. Tenemos a TypeScript, que es eh, digamos, un flavor, como se le dice, de JavaScript, ¿no? Básicamente nos permite usar JavaScript de manera tipada. Muy utilizado en la industria, ya que la programación tipada nos permite evitar errores y dejar reglas claras de qué es lo que se necesita. Es muy útil cuando uno trabaja con equipos y yo lo considero indispensable, ¿no? Tenemos Node, que es sobre lo cual uno trabaja, ¿no? Porque si bien cuando uno desarrolla en alguno de estos frameworks, eh, se compila y se termina enviando un paquete, un bundle a la nube. Cuando uno trabaja de manera local y corre el software, lo que hace es correr una aplicación de Node local, ¿no? Y el CLI que utilizamos para programar en Angular o React, de repente está programado con Node, sí, ¿no? Está bueno destacar eso, ¿no? Node permite ejecutar JavaScript del lado de la máquina, porque JavaScript lo ejecuta únicamente el navegador, básicamente. Lo que hace Node es poder Exactamente. hacer esto. Es como un motor. Sería como toma lo básico del navegador, arma un motorcito y le da vida a JavaScript, sería el término. Exactamente, pero bueno, cuando nosotros usamos Webpack, que lo mencionábamos recién, o Byte, por mencionar algún otro, y estamos ejecutando una aplicación de React que corre en nuestra PC, quien se encarga de correrla es Node localmente, ¿no? Bueno, acá mencionamos también algunos frameworks como Angular, que este año, bueno, estamos en 2024, el año anterior apareció la versión 17 con muchísimos cambios, vamos a ver si remonta, ya que es uno de los frameworks más usados. Vue, que sigue siendo uno de los más usados en el mercado, probablemente se posiciona tercero. Tenemos Svelte, que fue ganando muchísima popularidad.
Y Solid, otro framework que viene subiendo muchísimo en popularidad, en uso, en interés, ya que Solid sigue los principios de React, pero es muchísimo más simple. Yo creo que la ventaja que tienen los frameworks modernos es que, digamos, al ser nuevo, no pecan de las malas prácticas con las que fueron creados todos los frameworks anteriores, ¿no? Solid, si no me equivoco, salió en 2021 o 2022. Es un framework muy moderno y no necesita ninguna transformación, así como le fue pasando a React, que pasó, no sé, de los class component a functional components, o Angular, bueno, que ya viene como por su tercer modificación grande, ¿no? Hubo un salto abismal de Angular 1 a Angular 2 y ahora incorporan un montón de cambios. No llega a ser Angular 3, pero con esta versión 17 un poco lo que quieren hacer es marcar una nueva forma de cómo hacer las cosas. ¿Qué nos dice? Que los frameworks viejos están en constante mutación y los frameworks nuevos directamente aplican las buenas prácticas desde cero, ¿no? Acá este gráfico nos muestra una foto del uso de los frameworks de JavaScript, ¿no? Fíjate cómo está React con el 82% del mercado, Angular con el 49%. Se superponen porque obviamente hay desarrolladores que saben tanto Angular como React. Vue con el 46%, Svelte con el 21%, Creció mucho, ya se posiciona como un cuarto. Preact, que es una alternativa a React. Ember, de los más viejos, cayendo. Solid, muy poca gente lo usa. Está bueno acá mencionar Lit. Lit se usa para el desarrollo de componentes que después se pueden utilizar para una aplicación con arquitectura de islas como Astro, ya lo vamos a ver más adelante. Y debajo de todo está Quick, que Quick no tiene mucha popularidad, pero también es muy moderno y tiene muchas buenas ideas, como por ejemplo el concepto de resumability, que no sabría cómo traducirlo. Resumabilidad. Es difícil. Pero bueno, nada, framework moderno que viene a proponer también algo nuevo. Está bueno tenerlo en la mira, ¿no? Bueno, acá pusimos una lista del ecosistema de React. Vamos a hablar un poquitito de qué significa cada categoría, ¿no? Sin ir en detalle de cada una de las librerías. Cuando uno trabaja con React, React suele decir que no es un framework, sino que es una librería, ¿no? De frontend. Entonces, para extender las posibilidades de lo que se puede hacer con React, uno le agrega módulos de alguna manera, ¿no? React en sí mismo nos permite nos provee un par de herramientas para interacción, pero después cuando queremos extender dichas interacciones aparecen todas estas librerías. Las más importantes mencionar son las librerías de componentes, que nos permiten extender enormemente el uso de React, pudiendo agregarle todo tipo de interacciones visuales y útiles, ¿no? Para diseñar una página web. Hay algunas librerías que ya vienen con un montón de diseño, como es el caso de React Bootstrap, que está hecho sobre Bootstrap, Blueprint, Semantic UI, Undesign, Material UI. Material UI, que acá la tengo en el medio, pero es sin duda alguna la más utilizada del ecosistema de React. Tailwind Components, que está construida sobre Tailwind. Hay algunas que no tienen CSS, como es el caso de Headless UI, que nos provee componentes con un montón de usabilidad, un montón de funcionalidades, pero que no tienen diseño. Y vos, si querés, podés agregar tu librería de diseño favorita para personalizar estos componentes, ¿no? Hablando de librerías de estilos, tenemos Emotion, Tailwind, Style Components. Indispensable también para una página web, manejo de rutas. La librería estrella siempre fue React Router. Aparece también una nueva que es Tanstack Router. Form Handling, en el caso de React, de manera nativa,
no tenemos manejo de formularios. Hay algunas guías prácticas, si alguno hace un tutorial de React, de cómo armar un hook para manejo de componentes, de formularios, perdón, pero en general también es una buena práctica usar alguna de estas librerías como Formic o React Hook Form, ¿no? Que también nos permiten esto. Algunos componentes extra que acá menciono, React Select, Tanstack Tables, esto nos proporciona de algunos componentes particulares para multiselects que están buenísimos, o las tablas de Tanstack son muy populares, que nos permiten un montón de tablas que ya vienen con un montón de funcionalidades, ¿no? Agrupar, hacer esto, hacer lo otro. Una que yo utilicé alguna vez, que también me gustaría mencionar, si ya estamos trabajando con Material UI, Material React Table, se llama así, y es una tabla que te deja hacer agrupado, filtro, te deja hacer paginado, tiene drag and drop, tiene de todo, de todo. Indispensable también manejo de estados. Bueno, acá hay de todo un poco, ¿no? Redux es la más conocida, porque Redux en sí es un patrón, está Redux Toolkit como librería. Para mucha gente, y yo opino, yo estoy en esa línea, Redux es un poco complejo, y si estás empezando yo no te lo recomiendo. Está bueno conocer el manejo nativo de React. Esta Native Context API no es en sí una librería, sino que es la capacidad que tiene React de manera nativa para manejo de estados. Y si querés utilizar alguna librería de manejo de estados simple, por ahí podés probar con alguna de las que están debajo, ¿no? Recoil, que es de Facebook, Sustan, pueden ser algunas opciones más simples antes de llegar a Redux. Todo depende siempre de de qué seguimiento se quiere seguir del estado. A veces si vos tenés una aplicación que necesita, no sé, deshacer, está bueno usar Redux y tener un seguimiento del estado de una aplicación, controlar qué componente fue aquel que triggerió dicho cambio de estado. Pero para una aplicación simple se puede optar por algo más simple. Para Data Fetch, que tenemos Fetch API, de vuelta, eso es nativo de JavaScript. Axios, muy popular. Tenemos Tanstack Query para agregar queries de otro nivel de complejidad, ya para interactuar con API de tipo REST. Apollo Client para interactuar con GraphQL, ¿no? También está muy bueno. Tenemos todo el mundo de lo que es el testing, PyTest, Testing Library, Jest, Storybook. Vamos a indagar un poco más. End-to-end Testing, Playwright, Cypress. ¿Qué es el end-to-end testing? End-to-end testing es para testeo de automatizado, ¿no? Con Playwright o Cypress se pueden crear test no ya unitarios, sino end-to-end testing, que lo que te permiten es renderizar la página web, emular clics, y de hecho se te puede abrir una instancia de navegador y vos vas viendo cómo se ejecutan los diferentes tests que vos creaste. Data Visualization para hacer charts, ¿no? Tenemos, por ejemplo, React Chart JS, Recharts, por mencionar algunas. Animaciones, que también está buenísimo. React Spring Frame and Motion. Yo puedo dar mi opinión. Framework de... Puedo dar mi opinión con respecto Sí, por favor. a lo otro. Todo esto que vos mencionás, es decir, yo tengo que hacer npm install, yo desconozco de React, para la gente que no sabe, yo soy del equipo Angular. Si yo para usar, por ejemplo, no sé, el router, por ejemplo, tengo que hacer npm install ese router y ahí recién lo puedo usar. Nativamente React no tiene. No, React no tiene router. React siempre dice que no es un framework, sino que es una librería. Claro. Que de hecho, framework no tiene ni siquiera un CLI en comparación con Angular. Claro. Angular nos permite a través de su CLI inicializar el proyecto. Por ejemplo, la inicialización del proyecto, si trabajamos con React, la tenemos que hacer a través de Byte. Hace unos años se utilizaba Create React App. Y hay otras alternativas, ¿no? También para utilizarlo. Yo en Angular, por ejemplo,
A ver, la diferencia con Angular entre React, veo que React es mucho más liviano que Angular, porque Angular te instala todo, no importa que lo necesites o no, te instala los routers, te instala Exactamente. RxJS, te instala, no sé, el manejo de estados de componentes, te instala absolutamente todo, y si vos no lo requerís, termina siendo un monstruo en cuanto a la distribución, a lo que vos deployás, porque quizás es una app pequeña lo que quieras hacer, y React es la mejor solución. Ahora, no, realmente no sé cómo se trabaja en React en aplicaciones grandes, pero veo que si instalás todo eso, por ahí se complica un poco, ¿no? No sé cómo es el código limpio de React en una aplicación muy grande. Cómo lo ves ahí? No, bueno, se puede perfectamente, digamos, esos son debates de arquitectura, todo depende de cómo se estructure el proyecto. Yo he trabajado en proyectos enormes de React y creo que se puede llevar adelante perfectamente. Genial. Está bueno que quizás vos mencionás, querés comparar esto, Angular por ahí propone esto de los módulos, está muy bueno para establecer unidades Sí. de módulos adentro del sistema, pero yo creo que igualmente se puede ser muy ordenado con React, ¿no? Bueno, acá, ¿qué estamos mostrando acá? Frameworks de CSS. Hay en diferentes niveles. Algunos son mucho más simples, como es el caso de Bootstrap, muy conocido en la industria, indispensable para crear las primeras aplicaciones. A veces incluso se puede empezar usando Bootstrap sin aprender un framework antes. En mi caso, yo particularmente aprendí Bootstrap antes de conocer Angular o React. Bootstrap lleva muchos años en la industria y nos provee una manera muy simple de personalizar objetos, darle estilos, ¿no?, a una página web. Ya con Tailwind no es lo mismo, porque Tailwind, digamos, hay mucha diferencia entre estos, ¿no? Tailwind como tal es una librería que nos permite agregar pequeñas frases, estaría bueno mostrar un ejemplo, pequeñas frases, no pequeñas frases, pequeñas clases que ya tienen una funcionalidad. Entonces, lo que nos habilita de alguna manera es a escribir CSS personalizado, porque Tailwind no propone ningún estilo en particular, pero de manera muy simple. Y de hecho, nosotros promovemos el uso de Tailwind porque Tailwind lo que nos permite de alguna manera es desaprender CSS y aprender una forma más fácil de escribirlo. Está buenísimo conocer CSS a fondo, pero con Tailwind aprendemos un montón de trucos y un montón de clases y un montón de helpers que nos van a permitir armar, personalizar muy rápidamente un componente de manera intuitiva y fácil. Y por eso es que está ganando mucha popularidad y nosotros lo recomendamos. Material ya, por ejemplo, es un sistema de diseño que tiene su propia librería. Sí, se usan celulares. Todos los Bulma yo Android lo particularmente usan. no lo conozco. Todos los Android usan Material. Angular tiene su adaptación. Porque es de Google también, obviamente. React también. Es como que te dicen, Exactamente. este es un botón, copia y pega y te dibuja el botón y ya está. O sea, no tenés otra opción. Bien. Y después acá tenemos de Japa también Emotion, una librería que se usa mucho con componentes de CSS para personalizarlos. A veces pasa que cuando instalamos librerías de CSS ya usan Tailwind o ya usan Emotion. Está bueno destacar esto, ¿no? Style Components es otra librería que también se usa mucho, que a veces cuando instalamos librerías de componentes, el creador de estas librerías eligió utilizar estas librerías de helpers, por así decirlo, que son muy amigables para personalizar componentes de CSS. Bien, otra cosa indispensable en el camino para hacer frontend es tener conocimientos de Git. Herramienta indispensable para ser desarrollador en general y no podemos omitirla en este caso para decir que hay que ser un buen desarrollador frontend. Y sin ir más lejos, nosotros no estamos haciendo hincapié en esto, estamos mostrando un montón de librerías. Obviamente que para ser un buen desarrollador frontend
hay que tener nociones básicas de programación estructurada, programación orientada a objetos, tener nociones básicas de quizás manejo de base de datos. Puede ser útil. ¿Manejamos una base de datos cuando programamos un frontend? No, no lo hacemos. Pero tener nociones de cómo funciona el sistema por detrás con el que vamos a interactuar, a veces cuando nosotros trabajamos eh, como programadores frontend, interactuamos solamente como con una API. Y tener nociones de qué es lo que sucede detrás es muy útil. Es como el caso de Node que Aunque a veces explicaste antes. tenemos que pedirle al programador backend que nos haga tal cambio, y si nosotros entendemos cómo queremos que se almacene, nos puede proveer alguna ventaja, ¿no? Pasamos a lo que es testing. Cada vez está creciendo más. Yo cuando arranqué en el mundo del frontend ni hacía unit test, pero hoy en día es indispensable, te diría. Está buenísimo escribir unit test de los componentes que uno hace. Acá tenemos Jest, Testing Library, Bytest, que son algunas de las librerías que más se usan. Y agregué Storybook. Storybook es algo distinto. Lo muestro acá. No, bueno, lo voy a mostrar después, en la que le sigue, antes de pasarnos. Vamos a pasar a esto. Vamos a pasar a esto y explicarlo, ¿no? Acá nos muestra un poco las librerías más populares, a las que más les gustan a la comunidad, ¿no? Tenemos, como les comentaba, Jest, Storybook, Cypress es para end-to-end testing, Bytest. Acá mostramos lo que es Storybook, ¿no? Una captura de pantalla que saqué de la página oficial de ellos. Storybook es una herramienta, o sea, no podemos decir que es una librería de testeo, pero es una herramienta que nos permite a nosotros montar este pequeño proyecto. Se nos abre esta interfaz gráfica en nuestro navegador y nos permite hacer un testeo dinámico de los componentes que tenemos. Imagínate que creaste una tabla con un montón de features y querés explicarle a otros desarrolladores frontend cómo se usan. Bueno, armás la documentación con Storybook y te permite crear variables que se pueden interactuar, y podés ir viendo cómo reacciona ese componente en tiempo real. Y si entonces tu aplicación necesita que vos implementes este componente a lo largo de un montón de lugares, está buenísimo proveer a otros desarrolladores de tu proyecto con esto. Ni hablar de que encima también hay programadores de librerías de componentes que usan esto. Entonces vos te podés te podés conectar al Storybook público que arman y podés ver cómo utilizar los componentes que ellos tienen. ¿Esto se monta sobre el frontend, sobre nosotros tenemos? Sí, vos podés, por ejemplo, sobre tu aplicación, esto es compatible con Angular, con Vue, con React, y podés instalar el proyecto de Storybook. Tenés que ejecutar un comando, algo así como, no sé, npm run storybook, no recuerdo, no sé si tiene un comando por defecto, la verdad que no lo recuerdo, y se nos monta, en este caso, en este ejemplo que da puerto 8080, esta interfaz gráfica con la que podemos crear la documentación. Bueno, la documentación la hacemos por código, pero con esto podemos interactuar, ¿no? Es como una especie de Swagger, pero más Una para especie de test. Swagger para frontend. Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo, sí, sí. De hecho, te diría mucho más completo. Y la ventaja también es que lo podemos deployar. Bueno, indispensable 2024, tener conocimientos de tipos de renderización. Los más conocidos, y por lo que empezamos, digamos, en esta guía, es el Client-Side Rendering, el Server-Side Rendering y el Static Site Generation, ¿ok? Que también es otro tipo de generación de páginas web. El Client-Side Rendering es el clásico, el con el que vamos a empezar aprendiendo, el que aprendemos cuando empezamos una aplicación de React o de Angular, que es que básicamente el código se compila con aplicaciones, con bundlers como Webpack, como TurboPack, como Byte, que lo que hacen es compilar nuestra página web, armar un montón de JavaScript, mandarlo al frontend, al navegador básicamente, y que el navegador, bueno, en realidad esto se sube a la nube, ¿no? Vos te metes a una página web, te descargas este JavaScript, y este JavaScript empieza a dibujar tu página web en tiempo real.
como corre esto en tu navegador, en tu página, vos sos un cliente y por eso se dice que esto es client-side rendering. Después tenés el server-side rendering, que es que vos descargas muy poquitito JavaScript, el básico y necesario, y a medida que vas necesitando le vas pidiendo al servidor que te dé el HTML que vos necesitas. Te devuelve tanto HTML como JavaScript para las diferentes interacciones que tiene la página que vos estás. Y acá es donde nacen los meta frameworks, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poco, como Next, que es el más popular del mercado, y Gatsby, por mencionar alguno, Remix. En el caso de Angular está Analog, estaba antes Angular Universal. Bueno, y después está lo que es el Static Site Generation, que es un tipo de renderizado que se hace una vez, por así decirlo. Que una de las herramientas más populares es Astro, vamos a hablar al final. Que vamos a hablar básicamente qué es lo que hace el Static Site Generation. Vos generás el código una sola vez. Esa una sola vez lo podés determinar vos. Imagínate que armamos una página que te dice el precio del dólar todos los días. Y la página se actualiza una vez por día. Nosotros podemos armar una página con client-side rendering que se descargue todo el HTML y tenga un código de JavaScript que consulte una API que le dé el precio del dólar y lo renderice. Entonces cada vez que los usuarios se meten en la página, hace un llamado a un servidor y renderiza el precio del dólar en tiempo real. O podemos hacer Static Site Generation. Y lo que vamos a hacer es programar un script que se va a ejecutar una vez al día. Se va a hacer una consulta a esta API con el precio del dólar, pero se va a armar una página web estática que no tiene nada de JavaScript. Esta página ya va a tener el código del precio del dólar hardcodeado. Entonces todos los usuarios que se metan ese día no ejecutan prácticamente nada de JavaScript. O sea, Lo no, único no que le hacen es pegan que a un endpoint. Básicamente exacto, no le no le pegan a un pegan endpoint. ningún endpoint. Porque esa página ya fue pre-renderizada con el HTML, con el precio del dólar ahí estático. Y entonces cuando los usuarios se metan a verlo, lo van a ver. Esto es muy útil para SEO, para el posicionamiento de una página web. Se puede crear un blog, se puede crear, hay un montón de ideas Es como un innovadoras que se pueden Redis. armar. Es como un Redis que viste que almacena en caché, No, no no sé, se las guarda en peticiones caché, digamos, literalmente se crea una versión por cada, física ¿no? Una vez al día, y se básicamente. reemplaza la versión anterior, ¿me Mirá. seguís? O Sí, sea, sí, sí, sí. vos tenés una página web en un directorio subida en la nube y lo que va a hacer el script que vos escribas, por ejemplo con Astro, es re-renderizar la página web en función de un criterio que vos determines. Vos podés hacer esa re-renderización manual o podés programarte un script, ¿no? Y vos, entonces lo que vas a terminar haciendo es reemplazar lo que tenías en ese directorio por una nueva página web. Lo puedes Sí, hacer semanal, lo puedes hacer diario, lo puedes hacer en función de un evento que vos estés escuchando. Y esto obviamente es una revolución en la industria, ¿no? Imagínate que vos querés hacer un sitio que tenga precios. Y si vos querés modificar los precios del software, especialmente en Argentina, ¿no? Que los precios cambian todo el tiempo por inflación. Bueno, vos podrías guardar estos datos en una especie de webhook y cada vez que los modifiques, triggerías la re-renderización de la página web, algo así, ¿no? Digamos, las posibilidades dependen del uso que vos le quieras dar y es una tendencia que está creciendo mucho y que nosotros promovemos que también es importante que se estudie. para vos en cuanto a costos, ¿cuál sería de los tres la opción más económica, por así decirlo? Probablemente client-side rendering, porque la responsabilidad pasa del lado del cliente. Sí. En segundo lugar, el Static Site Generation, porque el código se compila una sola vez. Compiten quizás, depende del caso, ¿no? Static Site Generation puede llegar a ser incluso más barato. Pero de vuelta, estas son páginas que tienen muy poca interacción, Claro. o casi nula interacción. Entonces depende de los casos de uso. El más caro es el server-side rendering, que necesita que tengamos un servidor que esté renderizando todo. Pero
el Static Site Rendering es, te diría, la práctica más estándar hoy en la industria. Si vos me pedís que hoy te arme una página web que tiene algunas interacciones, no muchas, yo voy a preferir hacerte un framework con uno de estos frameworks que estamos nombrando acá, con un server-side rendering. Las ventajas del server-side rendering son muchas, porque también facilitan el SEO, también son más rápidas que el client-side rendering, pueden ser más caras en términos de costos, pero van a dar una mejor experiencia al usuario. El usuario, cuando se mete en una página web de alguno de estos frameworks, carga de manera instantánea, porque descarga muy poco HTML y solamente el JavaScript que necesita. Y después el HTML que va necesitando va viniendo del servidor. Entonces está buenísimo poder usar uno de estos frameworks. Pusimos en grande Next.js porque es sin duda alguna el framework más usado del mercado, y cada vez más desarrolladores que empiezan a estudiar React rápidamente empiezan a trabajar en Next.js. Next.js no es considerado un framework de frontend. Ojo, porque con Next.js se puede hacer backend. Entonces excede a lo que es programación frontend. Sin embargo, no podemos hacer la vista gorda porque es muy común que muchos programadores frontend se metan en el mundo del backend a través de esto, ¿no? De repente empiezan a trabajar en un proyecto en React, se ponen a trabajar en un proyecto de Next.js, cuando se dieron cuenta están escribiendo endpoints y se están comunicando con una base de datos adentro de una aplicación de Next.js. Ojo, algunas aplicaciones de Next.js simplemente son una capa para renderizar rápido el frontend y encapsular la comunicación con el backend, ya que nosotros no vamos a ver los llamados a las APIs que tengamos si tenemos una aplicación de Next, ya que están encapsulados. Entonces a veces hay un backend que está programado en otro lenguaje de programación, vamos a dar un ejemplo, Python, y lo que hacemos con Next.js es comunicarnos con este framework, renderizar una tabla, una lista, lo que queramos, y enviar ese HTML ya digerido al frontend, que es un uso al cliente en realidad, que es un uso muy común. Nuxt es el meta framework de Vue. Analog se usa para Angular, y SvelteKit está ganando mucha popularidad, se usa para Svelte. Bien, acá tenemos un gráfico que nos muestra, estos están sacados de la encuesta de State of JS, que los invito a todos los que vean este video a hacerla. Es una encuesta espectacular, yo la hago todos los años. Buscan State of JS. Nada, una survey increíble que nos promociona, que nos proporciona no solamente esta información, sino de muchísima más que no llegamos a poner adentro de este video, ¿no? Acá vemos como Next es la más popular. Gatsby también es de React. Remix también es de React. Bueno, y debe haber alguna más que no estamos nombrando acá, pero estas sin duda algunas son las más populares. Astro. Acá básicamente lo que hacemos es promocionarlo, ¿no? Astro es probablemente uno de los frameworks más populares que se pueden utilizar hoy para hacer Static Site Generation. Quiero mencionar que con algunos de estos se puede. Creo, si no me equivoco, no quiero hablar de más, pero me parece que con Next se puede. Con Analog también se puede. Bueno, se puede, exactamente. Entonces, Static Site Generation no es algo exclusivo de Astro, se puede hacer con otro framework, pero sin duda alguna es el más popular. Astro es un framework que está pensado para este tipo de interacciones, muy, muy poco, ¿no? Que nos permite armar una página web en función de cierto criterio, nos permite armar páginas web que se renderizan rapidísimo, son muy buenas para hacer SEO. Hoy te diría que hacer una página web, una landing page para tu negocio y elegir Astro como tecnología es una muy buena idea. Y bueno, otra ventaja que nos da Astro es que proporciona una arquitectura de islas, algo que
no es solo Astro el único que lo usa. Hay un framework de Dino que se llama Fresh, que también aplica esta arquitectura y que lo que nos permite es tener un componente de otra tecnología. Entonces, vos arrancás un proyecto de Astro y podés importar un componente que programaste con React, un componente que programaste con Vue, un componente que programaste con Lit, que es una librería que se usa para hacer componentes web exclusivamente. Y entonces estas integraciones están buenísimas, porque de repente vos tenés toda una página web estática y armás, no sé, el formulario de Contactanos, o querés armar alguna encuesta, o algún componente que requiera interactividad. Lo dejo al criterio de quien lo necesite. Bueno, acá está Astro para permitirte armar esta página web súper liviana, súper rápida, pero que cuando te necesitas interactividad, importas algo de donde lo necesitas. Bueno, indispensable el mundo de los deployment. ¿Querés iluminarnos un poco, Seba, que vos tenés experiencia con alguna de estas herramientas? Sí, ya me golpeé la cabeza con toda, o básicamente con casi toda. Las 4 opciones tienen capa gratuita, es decir, yo puedo ir, registrarme y empezar a hacer que es un deploy de mi sitio web, por ejemplo, de mi blog o algo que me represente o lo que sea. Lo que sí te dan un dominio propio del lugar, o sea, no sé, por ejemplo, yo quiero deployar mi blog y el proyecto se llama Blog Sebastián, te va a hacer blogsebastian.versel.com, entonces no es dominio propio, sino que es un subdominio de Versel o un dominio cualquiera. Esa es la desventaja quizás que tiene, pero a eso le puedes agregar un dominio que vos que compres en cualquier lado. Firebase tiene la opción de Firebase Hosting. Versel en sí es un hosting, por así decirlo. Tiene capa gratuita y paga, como había dicho. Heroku lo mismo y Netlify lo mismo. La integración de todas es súper sencilla. A mi gusto, la mejor Versel. Porque directamente se conecta con GitHub, por ejemplo. Y bueno, cada vez que haga un push dentro de mi proyecto, se deploya automáticamente dentro de Versel. Lo que sí tiene la capa gratuita, que no sé si está actualmente gratuito o no, que es, yo tengo un proyecto en alguna tecnología que no sea, que sea por ejemplo Angular, que necesite un comando Node para correr, no sé si la capa gratuita lo soporta, pero sí para sitios estáticos HTML, JavaScript y CSS te sirve y te sobra. Sí, bueno, está buenísimo. Cada vez es más fácil la experiencia de deployment. Obviamente estas plataformas proveen un montón más de servicio, pero está bueno mostrarla porque son las más fáciles para empezar. Por ahí los 3 titanes del deployment no están acá atrás, que No, son AWS. GCP, que es Sí, Google Cloud sí. Platform, AWS, en realidad AWS tendría que haber dicho primero, que es la más grande, Amazon Web Services y Azure. Ahora, si yo me armo una cuentita en AWS, no es tan fácil lograr que yo termine deployando mi aplicación con React, mi aplicación con Next. Ahora, si te pones a trabajar con alguno de estos, la deployás al toque. Sí. Firebase es de Google, Vercel detrás usa los servidores de AWS, así que terminás usando esos servicios, pero a través de un tercero, ¿no? Entonces está bueno destacar esto, ¿no? Sí. Que hay opciones que son muy simples y que nosotros recomendamos en esta guía. Y baratas, porque también no son para nada caras. Firebase especialmente es muy, muy, muy económica. Exactamente. Acá quiero tirar, ¡pum! Tiramos un montón de cosas que están establecidas como estándares. Hablamos de React, que es el framework más usado. Hablamos de Next, que es el meta framework más usado. Empezamos a hablar de Astro, que está poniéndose de moda. Y acá aparezco con algo que es totalmente disruptivo, que es HTMX. Sí, sin L. HTMX. ¿Qué es HTMX? Acá dejé un snapshot de un ejemplo de código. HTMX está revolucionando Internet. A ver, es una manera de decir, a mucha gente le llama la atención, pero todavía no lo probó. Yo tuve la oportunidad de hacer una pequeña pruebita de esto, o sea que tampoco es que dejé una aplicación deployada en la nube con esto. Y básicamente es una librería que vos metés en tu página web estática, básica, clásica de siempre.
y que te permite hacer renderización de cosas, o sea, digamos, te agrega interactividad. Vos podés acceder a hacer un fetch, digamos, de un endpoint en una API. Podés esconder botones, podés esconder bloques de HTML, podés agregar interacciones. ¿Cómo? Agregando estos adentro de los tags de HTML Atributos. estas diferentes propiedades. Fíjense que acá hay un HX trigger, HX post, HX include, HX swag, HX target. Y lo que hace, por ejemplo, esto es un botón que se va a apretar y que va a ejecutar la opción admin post create, y el contenido de lo que sucede ahí adentro se va a renderizar sobre un bloque de HTML que tiene el ID admin root. O sea, esto directamente lo que hace es señalar el HTML en el que va a meterse lo que devuelva esta API. Esta API, ¿qué particularidad tiene? Que tiene que devolver HTML. Entonces, uno tiene que modificar cómo piensa digamos, el backend. Pero ya hay algunas personas que están haciendo HTMX con pequeñas API que devuelven HTML. Y ¿cuál es la ventaja de esto? Que el código es recontra legible. Esto no necesita JavaScript. No hay código de JavaScript. No tenés arriba un bloque de scripts que hace un montón de cosas complejas. El código es esto que están viendo. Y esto es disruptivo. Y nos invita un poco a pensar la idea de menos es más, ¿no? ¿Sirve para todos los casos? Definitivamente no. ¿Reemplaza React? Definitivamente no. Pero va a haber casos de uso donde esto sea espectacular. Y sigue un poco la filosofía del acrónimo KISS, ¿no? Que es Keep It Simple Stupid, ¿no? Y nos dice, mantenelo simple, idiota, ¿no? Estúpido, ¿no? Invita a los desarrolladores a que hagamos autocrítica y que tratemos de hacer las cosas lo más fácil posible para Sí, que quien venga a después de veces nosotros nos enroscamos pueda mantener con el cada código. cosa, que decimos, bueno, che, voy a hacer arquitectura de microservicios con 3 lenguajes y qué sé yo, y bueno, para ahí el proyecto es HTML, CSS, JavaScript y nada más, o esto, es simple, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, llegamos hasta acá. Queremos agradecerles por todo y consideramos que con alguna de estas ideas pueden estar preparados para empezar este 2024 en el mundo del frontend. Los invitamos a que investiguen muchísimo más algunos de estos tópicos que nosotros les dejamos y que tengan un buen año. Seba, ¿algunas palabras? No, nos veremos pronto seguramente, espero, dentro de poco, otro videito más. Y nada, denle like, suscríbanse y nos vemos pronto.